Hace pocos días, una suerte de veeduría internacional de primerísimo nivel estuvo en Ecuador observando el proceso de selección de los nuevos jueces para la renovación de la Corte Nacional de Justicia. Se trata de un proceso que lo está llevando el Consejo de la Judicatura, un Consejo de la Judicatura muy polémico. Esta misión, esta veeduría, hizo ya un informe preliminar con observaciones y recomendaciones bastante importantes, diría. Se encontró que no hay transparencia, tampoco hay rigurosidad en el proceso, e incluso los miembros de la misión recomendaron que este proceso debería reiniciarse nuevamente ya con los estándares internacionales. Eso no ha sucedido. El Consejo de la Judicatura se ha tapado los oídos y no, todo hace indicar que no lo va a hacer. Ahora en esta charla estamos con Diego García Sayán, miembro de la misión de observación, un importante jurisconsulto que ha hecho este tipo de trabajo en varios lugares del mundo. Se trata de una voz con una altísima legitimidad. Vamos a conversar precisamente con el doctor García sobre este tema. Él ya está en Lima, en su ciudad natal, y vamos a pasar revista sobre este tema. Doctor García, buenos días. En la misión que ustedes, diría yo, en las observaciones preliminares que hicieron, ustedes hablaron de varios problemas, ¿no es cierto? De la falta de publicidad en los expedientes, de la poca claridad en el tema de los puntajes de las pruebas, en el tema de las pruebas, problemas en las pruebas, etcétera. Eh, Según los estándares internacionales, ¿cómo debía haber sido este proceso para cumplir con esos estándares? Y cuál es la situación de este proceso, o sea, ¿en qué se falló? Mira, muy buenos días, un gusto hablar a través de usted con un diario tan importante en el Ecuador, que suena además internacionalmente, y compartir algunas reflexiones, digamos, constructivas, ¿no? Porque evidentemente estamos en una fase del desarrollo humano y desarrollo democrático en la que las cosas pues no se hacen como se hicieron en el siglo XIX o a principios del siglo XX, en donde al final las altas cortes eran escogidas por acuerdos políticos entre las personas poderosas a nivel político y económico de cada país, y eso que creo que fue más o menos extendido en todas nuestras repúblicas. Pero en estos tiempos en las que la democracia tiene que ser no solamente un componente formal, sino con una serie de contenidos, ¿no?, que va más allá de generalidades, que tienen que ver con asuntos como lo que acabas de resumir: transparencia en los procesos de selección, que significa, entre otras cosas, que la gente, que es el destinatario de la justicia, pueda saber quiénes son los candidatos y las candidatas, con su hoja de vida, sin entrar en particularidades de intimidades, de propiedades o lo que fuera, no para que la gente decida en una votación popular, porque eso no ha funcionado bien en el país, los países que lo han hecho, pero sí para que haya alguna posibilidad de opinar y que quien tiene a cargo el proceso pueda recoger eso en primer lugar. Eso es uno. En segundo lugar, lo que has resumido muy bien, es decir, los procesos de selección, de puntajes, de exámenes, tienen que ser muy calificados y, por supuesto, ahí hay un elemento muy importante que me temo que en este caso no en todos los casos ha sido rigurosamente seguido, que las personas que hacen diseñan esos tests, tienen que ser personas altamente calificadas en cada una de las materias, ¿no? Entonces, dicho esto, por supuesto, lo primero que debía haber dicho, aunque en las entrevistas que tuvimos hace un par de semanas con todos los órganos involucrados en este caso, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, la Corte Constitucional, hemos sido bien acogidos, ha habido diálogos amables, es un tema que tengo que destacar en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que yo ya conocía, como por conocer el Ecuador, que hay
calificadísimas juristas y juristas, tanto hombres como mujeres, en el país, ¿no? Y de manera que un proceso así tiene que buscar seleccionar a los mejores con la debida publicidad, con transparencia y con un proceso de examinación ordenado, claro, que en este caso lamentablemente no ocurrió. Hubo uno de los Doctor, exámenes que doctor se García, anuló, después se dijo, algunos pueden dar el examen y otros no. Una cosa que ya empieza a generar la idea de que la metodología tenía algunos problemas, ¿no? doctor García, una puntualización sobre este segundo tema. Usted está queriendo decir que en este proceso no participaron gentes que tienen un nivel que merecería que fueran tomados en cuenta, como que hay gente, la gente mejor calificada quedó fuera. ¿Estoy Sí, entendiendo o sea, bien o no? un poco la impresión que hemos tenido reuniéndonos con juristas es que en el proceso de diseño de las pruebas tendría que haber un primer nivel de selección. O sea, quien hacía las pruebas, quien diseñaba los exámenes, llamemos así, tenían que ser personas de primer nivel académico en cada uno de ellos y no nos consta que ese trabajo, ¿qué significaba buscar en las universidades lo mejor de lo mejor eh, para hacer pruebas que realmente permitieran saber las personas que saben? No es el único criterio. Puede haber un juez que conozca todas las normas imaginables, pero no tenga capacidad de poderlo traducir en un razonamiento para resolver un problema. Hay otros exámenes que se tienen que tomar en esa consideración. Entonces ahí hay un primer tema que a nuestro juicio fue un tema que recogimos como un comentario de todos y de todas. Y luego que en el proceso pues, de selección estamos en el siglo XXI, ¿no? No es que la gente va a votar en un referéndum quién debe entrar o no a la Corte Nacional, pero sí, sí es importante y he participado en experiencias de esa naturaleza en la composición de la justicia transicional en Colombia recientemente, hace un par de años, y las opiniones que llegan de la gente son muy valiosas porque sale pues a veces simplemente diciendo esta persona es un poco menos que Dios, ¿no? Pero hay algunas veces que llegan con argumentos muy sólidos de cosas que se han escrito o que se han hecho y si son debidamente comprobadas pueden ser elementos que den puntos o que quiten puntos. Entonces, la gente tiene mucha información, ¿no? Entonces, y nuestra sociedad es hablar de las terceras personas, no somos ni suecos ni japoneses, es algo normal. Entonces la gente sabe más o menos quién es quién, no tiene sus apreciaciones, que no necesariamente correctas, ¿no? Y luego, considerando las variables de estándares democráticos hoy día vigentes en el mundo, hubiéramos querido ver un llamamiento y un procedimiento que dijera, bueno, mujeres presentes, porque van a ser debidamente consideradas, que haya mujeres en las altas cortes, es un llamamiento que ha hecho Naciones Unidas y que se puede de repente lograr gradualmente, no de un día para otro. Y en un país en donde yo he conocido muchas veces abogados y abogadas muy calificados y experimentados del mundo indígena, también tendrían que haber merecido un llamamiento especial, no digo una cuota, pero sí un llamamiento especial para alentarlos que sus casos van a ser considerados. Si tuviera algún problema en la calidad de la redacción, eso es secundario, ¿no? Entonces, he visto que en las últimas horas en Ecuador hay una serie de llamados, ¿no? Que no necesariamente comparto, eso tendría que discutirlo con mis colegas de la misión para empezar de nuevo, para hacer todo desde cero. Estoy viendo ese proceso que está en las discusiones hoy en primera línea entre gente de los tribunales, entre los sectores políticos. Nosotros desde fuera estamos observando atentamente esa evolución y si así se decide, trataremos de acompañar ese proceso y siguiendo la misma hospitalidad que ya tuvimos en nuestra visita anterior. Entonces, es un momento muy importante, ¿no? Porque he encontrado, por ejemplo, en las reuniones con la Corte Constitucional un nivel de calificación, debo decir, excelente, ¿no? O sea, en las decisiones que uno lee, los temas que han estado tratando, que son temas que no se tratan así nomás en un país latinoamericano, sobre la muerte asistida y asuntos de alta relevancia y complejidad, con jueces y juezas jóvenes, con una serie de ideas nuevas, yo diría, eh, Ecuador puede tener una Corte Nacional así, ¿no? Pero para eso tiene que ser bien elegida, la gente está en el Ecuador, no tiene que ser importada de Marte, de Estados Unidos,
ni de Francia. Hay ecuatorianas y ecuatorianos altamente calificados. No digo que no se hayan presentado, pero sería bueno por eso que haya mucho más Claro, conocimiento de quienes se han eh, presentado, ¿no? lo ideal hubiera sido que este sea un proceso con una publicidad y con una convocatoria mucho más amplia, ¿no? En el que se destaque la importancia de que estén Así es. las mejores mentes, las mejores personalidades y sin embargo eso no hubo, fue más bien un proceso eh, algo soterrado, sin mayor, Sí, sin con la verdad, mira, la verdad que así ha sido históricamente en nuestro continente durante décadas, pero eso hay que cortarlo. Por eso la justicia siempre ha sido vista por la gente, por lo general, como una cosa distante, como algo a lo que es difícil acceder, donde se entra en un procedimiento y no se sabe nunca cómo, cuándo ni cómo se va a salir. Pero eso no es algo insoluble. En Ecuador han dado pasos importantes, tienen una corte constitucional que creo que es de las más sólidas, las más transparentes que hay en América Latina, de manera que lo mismo podría ocurrir con la Corte Nacional. Yo no estoy cuestionando la calidad de los magistrados y magistradas que ya están ahí, no me corresponde, pero sí, sí hay una oportunidad de tener lo mejor de lo mejor en esta nueva, claro, pero en esta composición complementaria sería excelente, ¿no? uno podría pensar, uno podría legítimamente pensar que es un proceso donde se les comunica a los amigos de ciertos grupos para que participen y de esta forma asegurarse de que lleguen amigos de unos u otros, ¿no es cierto? Así es. Entonces, cuando la convocatoria es más amplia, ¿qué hicimos en Colombia? No digo, no lo pongo como ejemplo, lo cuento como experiencia. Mujeres, preséntense, mujeres, preséntense. ¿Cuál fue el resultado? Que la mitad de las personas escogidas fueron mujeres y no habíamos puesto una cuota. Simplemente se presentaron un montón de mujeres con calificaciones de primera, ¿no? Entonces, y nosotros vemos, no estamos ahorita proponiendo nada, lo que la comisión, la que le soy parte, lo dijimos en la conferencia de prensa, hay que ajustar las cosas. Si el Consejo de la Judicatura decide volver a foja cero y rediseñar un esquema con otros grados de transparencia, tal vez sería bueno. No estoy diciendo que esa es la propuesta que hacemos desde fuera, puede tal vez corregirse el proceso como está ahora, eh, pero creo que que es muy importante ver que hay esta reflexión, el hecho de que tenga, en este caso yo, la gentileza de recibir tu entrevista, quiere decir que este es un tema que corresponde al país, no solamente a los abogados y a las abogadas. Hay que cambiar esa noción de que la justicia es un asunto especializado, claro que lo es, pero es de interés nacional, guardando las distancias en que a todo el mundo le importa quién va a la Asamblea Legislativa y debiera a todos importarnos quién va al tribunal más alto del país, ¿no? Hay un tema que ustedes mencionaron en la rueda de prensa, que eso fue una observación preliminar, luego vendrán otros informes ya más pormenorizados. Uno de los temas que me llamó la atención es el de la poca claridad en los puntajes de la prueba. No sé si nos podría dar un poco más de detalles sobre este tema. Sí, pues una prueba en la que, no recuerdo la denominación técnica de esa prueba, en la que se anula la prueba y De se confianza, convoca es la prueba de confianza, prueba de sí. confianza, que era una cosa que tendría que ser explicado qué significa eso. Eh, bueno, a nosotros recibimos la explicación interna, pero yo creo que el país no la ha recibido. Y después se dice que había habido un error por un problema informático, que se había trabado las computadoras y había gente que no había podido responder dentro del tiempo asignado porque se cortaba la comunicación. Y de pronto entonces se anularon algunos de los exámenes y se dijo, bueno, los que quieran darlo de nuevo, que lo den. Eso no puede ser así. Si ha habido un tema con el sistema informático que ha impedido que funcione, no se van a poner a examinar a quién sí y a quién no y permitirle a unos que den de nuevo la prueba sobre un tema que ya vieron cuál es la onda, Claro. digamos, de las preguntas. Tendría que ser ahí muy cuidadoso, decir, bueno, todos o todas tienen que dar la prueba o simplemente ese tema se olvida y esa puntuación ya no se va a tomar en cuenta. De manera, esas pequeñas cosas que Pero que abren dudas, ¿no? incluso ustedes observaron de que no hubo mayor evidencia, ustedes no encontraron una evidencia de peso de que esa falla realmente hubiera existido o hubiera sido un factor como para repetir la prueba.
Así se nos explicó que había habido ese problema, pero no se nos explicó el detalle de cómo eso habría afectado, cuántas preguntas dejaron de ser respondidas, en cuántas personas, y es obvio, ¿no? Si tú vas a dar un examen, ¿no? eh, nunca has visto ese examen y lo vas a dar de nuevo, aunque cambien las preguntas, ya sabes cuál es el ritmo, ya sabes cómo se baila, ¿no? ¿No es cierto? Entonces esas personas que lo dan de nuevo ya tienen una ventaja frente a los que lo dieron primero, que primera vez que veían ese tema sobre la cuestión de confianza, que es un asunto que francamente a mí se me hace difícil saber cómo eso puede medir la calidad de un juez, y la calidad ética, perdón, no se mide en un examen, ¿no? Se mide con la trayectoria, se mide recogiendo también impresiones de la opinión pública, que sepa quiénes son los candidatos y candidatas, por supuesto que vendrán opiniones sin sustento, opiniones que simplemente dirán esta persona es poco menos que Dios, o otros dirán esta persona es poco menos que el diablo, bueno, eso, calificaciones y adjetivos no sirven de nada, pero a veces hay aportes con hechos concretos que valoran particularmente los trabajos que una persona puede haber hecho, o al revés, que hay en la trayectoria hechos que uno conoce en el proceso examinador, que si son verificados puede decir, bueno, no conviene que esta persona entre a la más alta corte del país porque ha tenido estos antecedentes que estamos verificando. Entonces, por eso la participación ciudadana, sin que sea el elemento decisorio, es un elemento de información que a mi juicio puede ser mucho más útil que un examen ante una computadora sobre la cuestión de confianza, donde finalmente ahí la evaluación tendría que ser técnica, pero no tanto de un asunto subjetivo, que es el de la confianza, hay que admitirlo, ¿no? Claro, en ese sentido, la trayectoria de un postulante es un tema que es de conocimiento de la ciudadanía, debería importar más, ¿no es cierto? Su Pues, prestigio, claro, su desempeño en el pasado, su probidad, etcétera. qué decía su tesis? Hay gente que opina sobre la tesis. Interesante, ¿no? Alguna vez en el caso de Colombia encontramos que uno de los candidatos o candidatas había hecho una tesis muy favorable a Goebbels, ¿no? Uno de los artífices del mundo nazi, ¿no? Y eso, Así. eso como que no lo ponía pues en primer lugar para ser designado, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo absurdo que estoy seguro no se repetirá, ¿no? Otra de las cosas que ustedes observaron y que también llamó mucho la atención, bueno, que ya de lo que ya se hablaba acá, algo acá, es sobre el nivel académico, profesional de las personas que estuvieron a cargo de la formulación de las preguntas, del banco de preguntas. Ustedes dicen que esa gente, esas personas deberían tener un nivel similar a la de un juez de la Corte Nacional, lo cual suena Por bastante supuesto. obvio. Porque mira, sin entrar a analizar los cuestionarios ni el examen, que es algo que creo que va más allá de nuestras responsabilidades, algo que se hace mucho en todas las carreras y en el mundo del derecho, que es el que conozco mal, más es esta cosa memorística, ¿no? Hay tal situación, etcétera, ¿cuál sería la norma para resolverlo? Ah, el artículo tal de la Constitución, ah, el artículo tal de la ley orgánica más cual. Eso no interesa. En estos tiempos actuales, acordarse del artículo es absolutamente accesorio, porque si no se acuerda, uno en el Internet lo encuentras en menos de 30 segundos. Lo que importa es el razonamiento. Ante situaciones dadas, cómo se resuelve un problema, con qué tipo de fuentes, utilizan o no los estándares constitucionales, los estándares de los tratados internacionales de los que es parte Ecuador por decisión soberana. Entonces, por eso la calidad de los exámenes es muy importante y tienen que ir personas muy calificadas para presentar problemas y no cuestiones memorísticas. Si un señor se sabe de memoria toda la Constitución, eso no lo hace un buen juez o una buena jueza. Lo importante es ver cómo resuelve un problema, con qué criterios, si es que se basa solamente en normas locales o internacionales, de manera que eso tiene que ser en manos de gente muy calificada, que tengan además una visión moderna del derecho, que incorpora la historia de todo el derecho, eh, en este caso ecuatoriano, constitucional, pero que también importa que un juez o jueza hoy día tiene que tener en cuenta que hay una Convención Americana de Derechos Humanos que es obligatoria en el Ecuador y que tienen que fallar en concordancia con ella y con lo que dice la Constitución, ¿no? Y si hay algo, hay una ley que dice algo contrario, tienen que preferir
lo que dice la Convención o la Constitución, de manera que por eso es que creo que le daría un elemento de confianza al país. Es decir, bueno, el comité de preparación de los exámenes está integrado por personas, tal vez no dar los nombres, pero por personas altamente calificadas que han sido invitadas de la universidad tal, de la universidad más cual, ex decanos o decanas de facultades de derecho prestigiadas, que permita dar la confianza que no es un expresidentes de la Corte Constitucional por o supuesto. expresidentes de la Yo Corte he visto Nacional. muchos exámenes en el Perú y en otros países donde a la gente le preguntan tonterías, ¿cuál es el artículo tal? Por favor, ¿no? Eso es para los primeros años de un colegio, ¿no? No para profesionales que lo que tienen que hacer es resolver problemas, no acordarse del número del artículo, ¿no? O de repetir de memoria. Está bien, quien tiene una gran memoria, fantástico, se le hará más rápido el trabajo. Pero lo importante es el razonamiento. O sea, alguien que en su razonamiento no toma en cuenta que hay obligaciones internacionales que tienen que concordarse para una decisión, esa persona se arriesga que si criterios así, por ejemplo, prevalecen en una decisión de la Corte Suprema, se arriesgan a que esa sentencia tenga que ser después analizada, cuestionada en el sistema interamericano y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque alguien podría decir, hoy aquí no se ha tomado en cuenta Claro. tal disposición de la Convención Americana. Entonces, eh, ese enfoque yo creo que sería, y todo este debate, yo aspiraría constructivamente a que todo este debate que está lleno de cuestionamientos, de críticas, pueda servir para una reformulación positiva, y si así decide el Consejo de la Judicatura retrotraer a un punto determinado, hay criterios que se han ido analizando. Puede incluso buscar expertos internacionales para mantener la confidencialidad y que no sean gente local que pueda eventualmente contar cómo viene el examen, pero yo creo que tienen una responsabilidad tremenda y es muy importante en nuestros países que tenemos tantas situaciones que nos llevan a crisis políticas como las que ha tenido el Ecuador, mi país a cada rato, Guatemala en este instante, eh, que haya un espacio que merezca confianza, que no es el que la gente tiene más cerca, porque la gente lo último que quiere es verse envuelta en un juicio, porque eso significa gastar en abogados y perder tiempo, pero sí la confianza que se ha seleccionado a lo mejor, y que la gente ha podido dar su opinión. Eso me parece algo que se puede hacer en Ecuador, la capacidad extraordinaria que hay de informarse en un país en donde hay fantásticos abogados y abogadas en varios rincones. Yo me he quedado asombrado con abogados que trabajan en el mundo indígena, que vienen del mundo indígena, que casi no los hemos visto presentes en las candidaturas, ¿no? Ya para terminar, como una información, ustedes tengo entendido que tienen pendiente un informe intermedio y uno final. En uno de esos informes podría estar esta recomendación de que el proceso se retrotraiga a sus inicios. Mira, por el momento estamos observando atentamente la evolución de lo que ocurre en estos días. Sabemos que ahora que nos acercamos a las fiestas, disminuye la intensidad de trabajo de todas las instituciones en el mundo, no solo en el Ecuador. Y, y vamos a regresar en la semana del 8 de enero, ¿no? Para Ya. acompañar en el proceso en el que esté. No estamos ahora diciendo más, estamos viendo que hay esta reflexión crítica y autocrítica en el Ecuador con mucho interés y a la espera de las decisiones, y no estamos queriendo decir, bueno, ahora de aquí al 8 de enero tienen que ser ABC, no es nuestro papel. Esta es una decisión que le corresponde a las instituciones ecuatorianas y nuestro papel es simplemente acompañar, sugerir, y creo que para esa fecha espero que puedan haber algunas decisiones y ahí tal vez sea el contexto en donde hagamos un informe complementario en función de cómo encontremos las cosas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor García. Esta ha sido una entrevista con Diego García Sayán, un experto internacional y un observador de los procesos de renovación y consolidación de la justicia en la región. Muy interesante todo lo que hemos compartido y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la gentileza, un gusto de conversar nuevamente contigo. Y bueno, estoy dispuesto a cualquier otro intercambio antes del 8 de enero, y al 8 de enero con toda certeza en esa semana nos podremos encontrar nuevamente. Mucho gusto. Buen fin de semana. Gracias, Diego.